Vamos a resolver el ejercicio 6.13 de estática de Miriam, novena edición. Listo, nos pide determinar el intervalo donde puede estar este peso, que le llamé W asterisco, para que el bloque de 100 libras permanezca en equilibrio. Listo, esto se divide en dos análisis. El primero es el W máximo, W asterisco máximo, que lo vamos a hallar cuando el bloque de 100 libras esté con la fuerza de fricción estática máxima. Porque después de esto, si el peso aumenta un poquito más, ya se va a mover. Por eso lo llamamos tomando en cuenta que el bloque va a tener la fuerza de fricción estática máxima. En cambio, en el otro caso, para hallar la W asterisco mínima, vamos a utilizar el concepto que no tenemos ese peso. Imaginemos que ese peso es cero, entonces simplemente tenemos que determinar si se va a caer para atrás. Entonces tenemos que ese peso ser una fuerza para que no se caiga para atrás. Listo, entonces vamos a hacer estos dos análisis. Vamos a comenzar con el DSL del cuerpo de 100 libras. Aquí tenemos el cuerpo. O sea, nos dice el ejercicio que este ángulo es de 20 grados. Aquí dibujamos el peso. Aquí estaría la componente en el eje Y, la componente en el eje X. Este ángulo sería el de 20 grados. Aquí me quedaría W por el coseno de 20 grados y W por el seno de 20 grados. Aquí tengo la normal. Aquí tengo la fuerza que va a estar haciendo la polea. Y como siempre, la fuerza de fricción opuesta al movimiento. O la tendencia a movimiento. Listo. Entonces, hacemos un sumatorio de fuerzas en X igual a 0. Y nos queda que el peso por el seno de 20 más la fuerza de fricción va a ser igual a F. Donde W es 100, dato de ejercicio. 100 libras fuerza por el seno de 20. Nos queda 34.2 más la fuerza de fricción igual a F. Hacemos el sumatorio de fuerzas en Y y vemos que simplemente tengo la normal, que va a ser igual a la componente en Y del peso, que es W coseno de 20. W coseno de 20. Y aquí vamos a meternos al primer análisis. Vamos a analizar con la fuerza de fricción estática máxima, lo que quiere decir que vamos a hallar el peso máximo que pueda haber antes de que se empiece a mover el bloque. Entonces, para hallar ese peso vamos a trabajar en función, esta fuerza de fricción va a ser la fuerza de fricción estática máxima, entonces va a ser μ por la normal. Entonces necesito hallar esa fuerza de fricción, que va a ser el μ, el ejercicio me decía que era 0,3, por W, que es 100 por el coseno de 20. Me queda que la fuerza de fricción es igual a 28.19 libras fuerza. Por lo tanto, nos queda que esta fuerza va a ser igual a 62.39. Esta va a ser la máxima. La máxima fuerza que se le puede estar haciendo al bloque antes de que se empiece a mover. Listo. Aquí simplemente tenemos que tener muy en cuenta la polea. La polea, ¿cómo está funcionando la polea? DCL de la polea. Aquí va a estar esta F, que aquí va a tener 2. Sumatoria de fuerzas, nos daremos cuenta que este debe ser F medios y este también debe ser F medios. Esto nos sirve para el análisis que viene ahora, el análisis del W asterisco. Entonces, ya. Entonces debemos darnos cuenta que si este ángulo de aquí arriba es 10 grados, este ángulo debe ser de 80, ¿no? Listo. Entonces vamos a dibujar nuestra carga
tiene rueditas y nos dice que la fricción entre las ruedas y las palas son insignificantes, que no vamos a considerar que hay una fricción, simplemente hay una normal. Tenemos que le estaría jalando la fuerza de F medios, que le impide que se vaya para abajo. Además tendríamos el peso. Dibujamos la componente en el eje Y y la componente en el eje X. Y el peso dijimos que es W asterisco, por lo que aquí tendría W asterisco por el coseno de 80 y W asterisco por el seno de 80. Listo. Ese sería nuestro DCL. Ahora procedemos a hacer un sumatorio de fuerzas en X. Nos queda que F medios debe ser igual a W asterisco por la componente en el peso en X, que es W por el seno de 80. Y aquí tenemos la ecuación más importante, que F va a ser igual a 2 veces W asterisco por el seno de 80. Listo. Ya tengo calculado, a ver, le voy a llamar este 1, voy a llamar este 2. Ya tengo calculado el F máximo. El F máximo me va a dar el peso máximo. O sea, el peso con el cual, si aumentamos un poquito más, se va a empezar a mover. Pero yo creo que esté estático. Entonces, quiero saber cuál es ese máximo peso que le puedo poner. Entonces, reemplazo 2 en 1. Y nos queda que ese peso asterisco va a ser igual a 3.05 libras. Listo. Ahora, la parte más, bueno, ahora la segunda parte. Ese es el peso. No, esto no es. El peso máximo, reemplazando, nos queda 31.7 libras. Ahora, la otra parte. La otra parte me dice que necesito determinar el W asterisco mínimo. Entonces, si quiero determinar el W asterisco mínimo, primero supongamos que no hay una fuerza, o sea que esta fuerza F no hay. Ok, si no hubiera esa fuerza F, ¿qué tendríamos? Tendríamos solo que hay un peso en X que le está jalando, que va a hacer que se caiga, y tendríamos la fricción que le estaría reteniendo. Entonces, ¿cuándo se va a ir para abajo? Se va a ir para abajo cuando la fricción en X sea mayor que la fuerza de fricción estática máxima. Ya calculamos esto. Esto es simplemente el peso por el seno de 20. Y esto es 0.3 por W por el coseno de 20. Que está calculado aquí. Me dice que la fuerza de fricción, este es la fricción estática máxima, el nu sub S. Me dice que es 28.19. Y esto de aquí me sale 100 por el seno de 20, sale 34.2. Por consiguiente, si solo tengo el cuerpo y no tengo esa fuerza, se va a caer, porque la fuerza, el peso en X es mayor que la fuerza de fricción. O sea, la fuerza de fricción le dice, yo te aguanto si es que haces una fuerza en X o el peso de 28 libras. Pero el peso en X en realidad es de 34, entonces de ley se va a ir para abajo. Entonces, necesito que esta F esté trabajando. Pero no necesito que trabaje demasiado, solo necesito que trabaje la diferencia para que no se me caiga. Entonces, ¿cuál sería? Esa F sería simplemente la diferencia, 34.2 menos 28.19, y nos da que esa fuerza debe ser de 6 newtons, digo 6 libras fuerza. Entonces, si le llamo esto 3 y reemplazamos 3 en la ecuación 1, tenemos que W, la mínima,
Simplemente para que no se me caiga para atrás del bloque de 100 libras va a ser de 3,0 libras. Por lo tanto, ya podemos concluir que mi W asterisco puede estar entre 3,05 libras y 31,7 libras. Y esa sería la respuesta.